Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en directo ahora, el número 63 de este sábado 18 de mayo del 2024. Han escuchado por un largo tiempo la entrevista con el doctor Freddy Carrión, la verdad no la sentimos y se nos fue una hora y media, pero bien vale la pena escuchar un testimonio como el que hemos podido disfrutar. Y en ese proceso de análisis de lo que fue su encarcelamiento injusto, el doctor Freddy Carrión ha hecho siempre mención a lo que fue su defensa, a lo que fue el proceso jurídico que él enfrentó. Y junto con él, a un equipo de abogados encabezados por alguien que ahora todos la reconocemos como la persona que supo llevar valientemente la lucha por su esposo, por su compañero. Se trata de Priscila Schettini, a quien la tenemos con nosotros acá en este espacio junto con Angélica Porras y Richard González, los dos de Jurídica Popular. Y ahí le ven a Priscila Schettini junto con Freddy Carrión. Los dos están en el hogar ahora y comparten este espacio de manera que para Ecuador Inmediato es grato el tenerlos juntos a todos en esto que nosotros hemos convertido en una tribuna para contar la verdad a profundidad y ahora en directo con Freddy Carrión y Priscila Schettini. Bienvenidos, Priscila, Freddy, muchas gracias. Muchas gracias, Angélica Porras, por aceptar nuestra invitación y también al doctor Richard González Dávila por acompañarnos en esta jornada en la cual yo quiero escuchar sus razonamientos respecto a todo lo vivido. Parto con usted, Priscila, junto con Freddy Carrión. A ver, ¿cómo califica todo esto? Priscila, bienvenida. Gracias, Francisco. Un saludo para todos. Bueno, para mí verles a todos juntos aquí es muy grato, realmente es volver a regresar el tiempo y recordar ese 16 de mayo del 2021 donde justamente primero cambió creo que mi vida, cambió la vida de mi familia y también me ha permitido conocer y encontrarme personas valiosas alrededor de este camino. Una de ellas o varias de ellas son los abogados que están aquí, Angélica, Richard, que siempre han estado ahí, incluso se han convertido como familia. Eso es lo que siempre he dicho y eso nos ha traído de importante esta lucha, el reconocer a las personas leales, las personas que están contigo en las buenas y en las malas. Y bueno, yo creo que desde un inicio siempre supe que Freddy Carrión era inocente. Eh, Nunca dudé realmente de él, simplemente lo que hice es tratar de encontrar la manera para expresar o hablar mi sentir. Yo recuerdo, y siempre les decía a ellos que yo recuerdo que fui a la cárcel el 17 de mayo a dejarlo a Freddy sola. Y realmente miraba alrededor mío y decía, bueno, ¿dónde está toda la gente que supuestamente Freddy ayudó en su momento, que estuvo respaldando, que presentó acciones en favor de mucha gente? Y yo me encontraba sola. Entonces, ese sentir lo volví a vivir ahora el 15 de mayo cuando Freddy salió, en el cual sentía la misma angustia, pero ahora acompañada de abogados, acompañada de amigos, de familia, de ciudadanos que querían estar ahí porque esa era su voluntad. Y bueno, yo creo que ha sido una lucha muy dura, muy difícil, pelearse contra el Estado, contra las autoridades, jueces, fiscales, ha traído mucho dolor y sobre todo peligro, inclusive se puede llamar así, amenazas, golpes, agresiones, ver crecer a tus hijos de sola prácticamente, son 3 años en los cuales he estado sola, y también pensar que tus hijos se han criado dentro de una cárcel, también como mamá, te transforma, el no estar al 100% con ellos, todo eso realmente es Te distinto, ¿no? conmueve, ¿no? Pero creo que esos niños son los que me motivaron a seguir, esos niños son los que te dan la fuerza. Yo creo que incluso a Freddy y a mí ha sido lo que nos ha mantenido a pesar de la distancia o la separación de estas puertas, de estas rejas, nos ha mantenido unidos eso, nuestra familia, nuestros hijos, y a seguir peleando para que cuando ellos crezcan puedan conocer la verdad y miren en sus videos, en las entrevistas, que sus papás la pelearon y la pelearon duro para demostrar la inocencia y que desde pequeños también se vayan forjando de quién es la policía, quién es la fiscalía, quiénes son los jueces y cómo actúa el gobierno cuando existe estas vulneraciones de derechos a los ciudadanos. ¿Qué tiene que decirle Freddy Carrión a Priscila Schettini? Dígalo, dígalo ahora, Freddy, y dígale frente al país, porque si usted se fija y usted se va a dar cuenta en la lectura de los mensajes que nos ponen acá y los que sin un sinfín de ocasiones han puesto,
¿Cómo reconocen a Priscila Schettini el apoyo dado a Freddy Carrión? Usted estaba adentro, lamentablemente, pero Priscila acá afuera la sufrió muy dura. A ver, Freddy. Vea, Francisco, o sea, yo creo que primero no tengo palabras. De hecho, si en estos momentos yo me siento aún con vida y con fuerzas, es por ella. Su trabajo, su lucha por descubrir la verdad, por demostrarle al mundo, al país y al mundo, un caso tan dramático de comportamiento, pero sobre todo de injusticia. Es gracias a ella. Yo tengo una, siempre se lo he dicho, yo tengo una oportunidad ahora, que he salido, tengo una oportunidad de vida, es por ella. De lo contrario, hace mucho tiempo que yo creo que ya no hubieran tenido las fuerzas, las ganas de seguir. Se la debo a ella, se lo debo a aquellas personas que confiaron en mí, como Richard y como Angélica, que no fue un simple caso, insisto, o sea, no es solamente, tenemos que defender a fulanito de tal. De una u otra manera mi nombre representa o reencarna la injusticia en el Ecuador. Lo que puede pasarle a cualquier persona en el país víctima de una persecución en donde no respetan o no se respeta ningún tipo de parámetro legal, sino lo único que interesa es verlo preso, que se muera con sus huesos detrás de una cárcel. Eso es infame. Completa. Eso es infame. Destaco un detalle, ¿ah? Destaco dos detalles, Freddy y Priscila. El momento en que sale Freddy Carrión, tenemos esa foto en la que están Freddy y Priscila, que se ha hecho tan famosa en estos momentos. Pero la otra es cuando usted recibe a su madre y a su padre, Freddy. Para mí fue un momento tan duro, sobre todo su madre, sobre todo las mujeres que han estado alrededor suyo, cómo han sufrido realmente, cómo han sufrido. Le envío un saludo a sus padres, Freddy, sobre todo a su mamacita. Yo digo por la ternura de madre en la que yo siempre disfruté en mi querida madre. Y hubiera estado ahí, o sea, como están las mujeres que han estado alrededor suyo, hubiera estado ahí. ¿Qué me dicen las mujeres sobre el tema? Pero yo voy a una destacada abogada, a una reconocida abogada. A ver, doctora Angélica Porras, evalúeme el caso Carrión. ¿Cómo lo califica jurídicamente? ¿Cuál es el análisis más duro que toca en estas circunstancias? Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Freddy, Priscila, qué alegría verlos juntos. eh, eh, y a mi compañero Richard, ¿no? Bueno, primero yo quisiera decir que la defensa de Freddy Carrión no habría sido posible sin el apoyo de muchas personas. Entonces yo sí quiero decir que a pesar de que era una acusación infamante, porque no es fácil para un hombre ser acusado de abusos sexuales, la peor acusación que se le puede hacer a un hombre, y asumir esa defensa y en el camino encontrar apoyos. Eso fue lo que hizo posible la defensa de Freddy Carrión. Así como fueron los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que sentenciaron a Freddy Carrión el 16 de mayo, como él bien lo dijo en su entrevista, también hubo medios de comunicación que estuvieron dispuestos a escuchar el otro relato, la voz de la persona que estaba siendo encarcelada, que estaba siendo injustamente culpada. Entonces, yo la primera cuestión que debo reconocer es justamente que fue posible defender a Freddy Carrión de semejante acusación, porque eso destruye la vida de cualquier hombre, precisamente por los apoyos, no solo de los abogados, sí, hubo varios abogados, ya lo mencionó Freddy, fuimos más de 60 abogados, pero además hubo comunicadores, hubo incluso políticos que no sé si ayudan o perjudican, pero hubo personas que apoyaron. ¿Y por qué apoyaron? Porque lo que le pasó a Freddy Carrión, lamentablemente en nuestro país, le ocurre a un montón de personas. Llegan al Poder Judicial ya condenados y tenemos un Poder Judicial cobarde, sumiso a los poderes políticos, que no está dispuesto a hacer ninguna honor, no está dispuesto a hacer honor al derecho.
y a lo único que le hacen honor es a su cargo, es a sus intereses políticos, porque la idea de que el juez actúe en derecho es una falsedad en estas sociedades como las que vivimos, como la nuestra. Eso es falso. Lo único que tenemos son jueces, sobre todo en las esferas más altas, que llegan ahí por amistades. Pocos son los que llegan por concurso. Pero además, en el afán de mantener sus relaciones políticas y su puesto, son capaces de de llevarse por entre los pies a cualquier persona. Entonces, lo que le pasó a Freddy, le pasa a mucha gente en nuestro país. Por eso es que efectivamente Freddy representa no solo a Freddy, sino a todas aquellas personas que han vivido injustamente la persecución del Estado. Por eso diría yo como un primer acercamiento. Correcto. Un saludo cordial, ¿saben a quién? A la familia de Priscila Schettini, a su señora madre, a todos sus familiares, porque en realidad estuvieron al lado. Era impresionante, y yo digo, tanta gente en silencio, cómo ha peleado por Freddy Carrión, como dice Angélica Porras Velasco, en realidad, y pelear en silencio en favor de un inocente es doble cuesta, ¿eh? Lo digo por experiencia, en mi caso, lo digo por experiencia, porque yo conozco aquello, en tantas ocasiones que me ha tocado, lo que dice Angélica Porras es cierto, cuánta gente llega al Poder Judicial condenado, y peor ante el Tribunal de la Opinión Pública, pues. Eso es más grave. Diego Nieto, muchas gracias su aporte. Mi pequeño apoyo en solidaridad, dice a Ecuador Inmediato, muchas gracias con el defensor del pueblo. Al mismo tiempo, mi rechazo a este poder judicial cobarde. Gracias, Diego Nieto. A ver, doctor Richard González Dávila, ¿cuáles fueron los peores momentos en términos jurídicos, la trafacía peor que ha tocado enfrentar? Y le pongo dos parámetros. El primero, el de la Fiscalía y la fiscal, y el de la Corte Nacional de Justicia, y sobre todo Wilman Terán, pues. Son dos momentos críticos en todo este proceso. Doctor Richard González Dávila, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gustoso de verlos en estas condiciones. Saludos a todos. Dos preguntas difíciles, como siempre, las que usted tiene, doctor Francisco Herrera Arauz. Creo que un momento complejo fue el inicio. Siempre yo digo que lo más difícil es iniciar algo. Fue cuando iniciamos la defensa en el proceso penal. Yo quiero recordar que veníamos de defender el proceso político, el enjuiciamiento político de Freddy en la Asamblea Nacional con muchos incidentes, digamos. El difunto Fernando Villavicencio incluso ordenó que nos saquen con la policía del recinto parlamentario cuando exigíamos que trasladen a Freddy Carrión para que pudiera ejercer su defensa. Conseguimos que lo trasladaran dos veces en esa semana donde se presentaban pruebas. La primera que llegó fue a insistencia nuestra y luego ya quisieron guardarlo para que su voz se silencie. Entonces, el primer momento complejo creo que fue el enfrentarnos junto a Freddy al tribunal de Marco Rodríguez, Daniela Camacho y Samno Macías, cuando solicitamos que se nos difiera la audiencia porque recién íbamos a entrar a defender al doctor Carrión en el proceso penal. La fiscal Diana Salazar se negó a aquello, pidió que sigamos la audiencia. Le preguntaron a Freddy Carrión si es que estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Fue un momento feo, donde la señora Camacho le increpó a Freddy que diga que si está de acuerdo o no está de acuerdo en que nosotros pidamos el diferimiento. Y luego de eso, cuando dijeron, no, ustedes siguen aquí y hacemos la audiencia porque la tenemos que hacer, y silencio, más o menos. Entonces, cuando dijimos, señora, disculpe, no vamos a estar aquí porque no estamos preparados para la defensa. Habíamos asumido un día antes, habíamos pedido copias y ni siquiera se nos entregaba esas copias. Entonces, ellos salieron, yo recuerdo, a deliberar y regresaron indicando de que nos iban a sancionar, ¿sí? Que debíamos seguir nosotros en la defensa y que se iba a diferir esa audiencia. Ese creo que fue un momento, y Freddy lo recordará, para mí también es un momento álgido, complejo, hubo bastante, digamos, tensión entre nosotros mismos.
Creo que ese fue el inicio del proceso penal. Y de ahí, efectivamente, yo creo que un segundo momento es cuando se descubre los diferentes, creemos, fraudes, momentos de fraude o alteración del proceso penal y lo presentamos a la justicia, a la función judicial. Fraude por parte de la doctora Diana Salazar. Sí, sí, Fraude procesal, ¿sí? De la sí, fiscal. sí, de la Fiscalía General del Estado, de la señora Soria, Mayra Soria, de la fiscal Diana Salazar, de la Policía Nacional, todo eso. Incluso nosotros fuimos los que presentamos la denuncia a la propia fiscalía, donde el señor Toainga, que obviamente nos sacó del proceso, no quiso llevar adelante ninguna de las diligencias que nosotros solicitamos, y obviamente en esas condiciones no podíamos esperar menos, porque todo el sistema, conforme lo habíamos viendo, yo recuerdo y le comentaba algún momento a usted, por ir a dejar una recusación, le pedíamos a la fiscal que se excuse, porque estaba siendo investigada ella por fraude, ¿no? Y cuando yo fui a entregar ese documento a la Fiscalía, pasó el documento por todo el piso 19 de la Fiscalía General del Estado. Para revisarlo, todos lo fueron a revisar y luego no lo querían recibir. Y en eso, incluso un funcionario de la Fiscalía quiso agredirme, así, me retó a golpes. Me dijo, ¿qué te pasa? Vienes aquí siempre con estas cosas, vienes aquí a querer imponer que te reciban las... Bueno, yo le pregunté el nombre en ese momento para saber quién me retaba siquiera a los golpes. Recuerdo que Cristian Bamonde estaba afuera, me acompañó y estaba afuera en la puerta. Y ya luego subió la policía, ¿no? Entonces, yo cuando le digo al policía, le digo, vea, yo quiero saber, usted está viendo el incidente, quiero saber por lo menos el nombre del funcionario público que a mí me está retando a los golpes. Y el policía dijo, vea, yo no he visto nada, yo no quiero tener problemas, así que dejemos ahí, salgamos. Ahora, Finalmente, nunca supo. no, no, sí, sí lo supe después al nombre, porque después de funcionario, ya después de las tantas investigaciones, incluso que ya nos iniciaron, usted fue alguna anecdótico, digamos, usted sin saberlo consultó el nombre del señor A Germán su Vargas. juez. Germán Vargas. Así es. Entonces, todo eso, digamos, tiene ya, ahorita podemos hablar de anécdotas, digamos, pero tiene precisiones que han ido llevando adelante este proceso y nos han ido haciendo convencer, con Angélica conversábamos, con Freddy conversábamos, de que no hay derecho, o sea, no hay justicia, no hay derecho, nos No. enfrentamos simplemente a personas que esperan que otras amarren de pies y manos al procesado y ahí esperar que él se defienda en esas condiciones. Priscila, ¿cuán difícil era? Estoy hablando de una ingeniera comercial que enfrentaba por primera vez un caso jurídico y tenía que ejercer las funciones de esposa, de defensora, de madre y al mismo tiempo de llevar el mensaje de la estrategia jurídica a Freddy Carrión. ¿Cuán difícil se le hizo, Priscila? ¿Cuánto derecho aprendió? Yo creo que me he graduado, creo que por lo menos hice buenas pasantías durante 3 años. Eh, Bueno, yo creo que yo siempre he dicho que la parte jurídica es súper complicada para quienes no somos abogados, sobre todo porque en el país los abogados y abogadas tienen términos muy complicados, muy difíciles de comprender o entender y por eso la mayoría de personas no les interesa en realidad el tema judicial o los casos como tal. Pero yo quería transformar el caso de Freddy a palabras fáciles, sencillas y de una simple ciudadana. Entonces, yo me sentaba a estudiar, también me sentaba a preparar y les pedía inclusive a mis compañeros, Angélica, Richard, sobre todo Angélica, ¿no? Que ella es más didáctica en eso, le decía como buena profesora, le decía, explícame, pero así, con palabras fáciles, ¿qué significa esto, tal cosa, ¿no? Que era el tema de la presunción de inocencia, que primera instancia, segunda instancia, y todo lo que pasó en el caso de Freddy. Entonces, lo que yo hice es contar la historia jurídica, pero transformada en palabras sencillas y fáciles, y es por eso que la gente comprende y comprendió desde un inicio cómo se armó el caso de Freddy Carrión. Desde el primer video que se hizo con Richard González, en el que denunciábamos el forjamiento de documentos de la Fiscal General del Estado en el 2021, donde toda la detención de Freddy Carrión fue ilegal, arbitraria,
inclusive la toma de versiones fue ilegal porque nunca tuvieron autorización la fiscal Mayra Soria y Paola Gallardo. Todo eso se lo fue explicando poco a poco a los medios, a la ciudadanía, y por eso yo creo que el caso de Freddy Carrión, a pesar que ha pasado 3 años, nunca se murió, nunca se durmió ni nada, sino que más bien todo lo contrario, se siguió demostrando cómo la justicia prostituida en este país, los sicarios judiciales de la Corte Nacional, porque así hay que decirlo, son sicarios judiciales, hay que tenerles el mismo miedo a los jueces que a los delincuentes que están afuera en la calle cuando te roban. Es el mismo trato. Entonces, estamos realmente en una justicia que no nos lleva a nada, estamos en una justicia en la cual yo me he cansado teniendo pruebas, sin ser abogada, diciendo, pero ¿cómo? Si yo que no soy abogada comprendo lo que están haciendo con Freddy Carrión, comprendo cómo se está violando los derechos a otras personas y comprendo cómo se arman casos como los jueces, la Corte Nacional de Justicia, supuestamente que son PhDs, académicos, todo lo mejor del país, simplemente miraron para otro lado y pasaron los fraudes procesales, pasaron que se forje documentos, que se adulteren partes policiales. Entonces, y inventarse los lapsos de formalidad, ¿no? El señor Terán, que ahora está preso en la cárcel de La Roca, que no solo conoció un solo habeas corpus de Freddy, fueron 3. Inclusive pidió que le hagan dentro de la cárcel un dispensario médico solo para Freddy, que lo atiendan una enfermera, que le vayan a ver cuando... No pueden haber llegado a ese extremo. ¿Llegaron a ese extremo? Llegaron al extremo de en sentencia decir que van a crear un dispensario médico para que le atiendan a Freddy Carrión y que por eso no debe salir, porque ya van a construir un dispensario médico. Nunca pasó, la enfermera era yo. Yo estuve 4 meses en la cárcel con Freddy desde la mañana ayudándole a bañarse, a cambiarse. 4 meses yo le ayudaba a darle de comer, todo lo necesario, y luego regresaba a las labores en la oficina para ayudar con la defensa y luego con mis hijos en la casa. Entonces, realmente yo he vivido 3 años haciendo unas 4 o 5 cosas a la vez y realmente indigna, eso digo, como ciudadana y sin ser abogada, indigna que los jueces crean que los ciudadanos seamos tontos. Nos ven la cara de tontos o qué, pero realmente no es difícil. Los derechos están consagrados en la Constitución y creo que son esos derechos los que uno debe quitarse el miedo y abrir las leyes para defenderse, porque los jueces están acostumbrados a que se nos pasen por encima todo y no pase absolutamente nada. Y algo súper importante, creo que eso también pasa, que hay mucha reverencia a las autoridades en general, ¿no? A los policías, a los jueces, a los funcionarios públicos, que uno hay que tenerle miedo. Pero ¿por qué yo voy a permitir que un funcionario público que miente, que engaña, como en el caso de Freddy, que permiten fraudes procesales, yo por qué le voy a respetar si él no está respetando el derecho de Freddy, mi derecho al presentar recursos? ¿Por qué los voy a respetar o los voy a tratar con respeto si ellos ni siquiera se respetan las propias leyes o por qué están ahí sentados? Entonces creo que toda esa indignación ha permitido, como una simple ciudadana, dar a conocer el caso de Freddy, aprender derecho, aprender la justicia y sobre todo a perder el miedo, que creo que eso ha sido uno de los temas más Uno de importantes los en mi puntos transformación. críticos, ¿no? A ver, a la pareja Carrión-Schettini, ¿cómo explicaron a sus hijos lo que les está pasando? Al principio, Priscila, luego Freddy, usted en la cárcel. Les preguntaron sus hijos, y ahí quiero que reflexione el país sobre el daño causado. ¿Explicaron a sus hijos lo que estaba pasando con Freddy Carrión? ¿Qué sintieron ellos? ¿Qué sintieron ustedes? Yo creo que como mamá fue muy difícil, Francisco. Yo creo que hasta el día de hoy mis hijos tienen mucha consideración a su mamá. Creo que ellos asimilaban ese dolor de madre que yo tenía, que nunca me preguntaban a mí qué pasó con su papá. Entonces, sí, a pesar de eso, íbamos a la cárcel, le decía que su papá es inocente, que él ha defendido personas, pero nunca me topaban, a mí como mamá, nunca me topaban ese tema realmente, o cómo había necesidades en la casa y tampoco me decían nada, no eran tan cariñosos, decían, yo tengo ahorrado tanto y te doy, mamá, para el pan. Entonces, cosas de esas que lo hacían sin decirme nada, sino eran actos de esos 3 niños que son muy nobles, que realmente a mí no me preguntaban. Luego yo llegaba a la cárcel y le decía, Freddy, ¿cómo le explicamos? Porque estoy sintiendo que existe ahí un problema. Y luego yo, por ejemplo, pedía a Angélica o a Richard y les decía, tal vez a ustedes, personas, terceras personas, puedan los niños abrirse y contarles qué es lo que está sucediendo, pero jamás le ocultamos, yo personalmente nunca les oculté que su papá
estaba en la cárcel, íbamos, les expliqué un poco los motivos que hay personas buenas, malas, policías buenos y malos, que no solamente hay ladrones en la cárcel, sino que también hay personas que han sido perseguidas, pero creo que fue muy difícil y a Freddy también creo que le hacían las mismas preguntas en la cárcel, incluso más que a mí, creo. Freddy Carrión, gracias a César Carrasco, por cierto, muy gentil César por su apoyo. ¿Qué les dijo a sus hijos? Pues? ¿Qué les dice ahora a sus hijos, Freddy Carrión? Mira, Francisco, creo que eso es realmente lo más doloroso que yo he pasado. ¿Cómo le explico a un niño, cómo le explicamos en términos generales, cómo le explicamos a un niño que su papá está en la cárcel? ¿Y por qué? O sea, ya el simple hecho de que esté en la cárcel es como que ya no necesita explicación, porque ¿quién está en la cárcel? Entonces, la gente mala. Mis hijos me decían algunas veces, me decían, papi, pero tú estás porque eres malo. Es lo que primero me preguntaron, y eso fue como, créame, Francisco, como una Un mal golpe, un mal golpe. daga en el corazón, que lo más preciado que uno tiene le diga, papi, tú eres malo porque estás en la cárcel. Y yo no pueda ni sepa cómo decirle cómo funciona el sistema. A un niño de 5 años, de 6 años, ¿cómo le explico? De que en la cárcel dejó de ser aquel lugar en donde venía la gente mala o aquellas personas que cometían un delito y tenían que pagar una sanción. Cuando ahora la cárcel se ha convertido en el lugar en donde es el resultado de la lucha intestinal, políticamente hablando, del opositor vencido frente al vencedor, que la única manera de allanar el camino para el vencido es meterlo en la cárcel para que de esa forma le quitamos cualquier tipo de voz o de voz autorizada, porque el simple hecho de entrar en la cárcel ya uno lo desautoriza. El simple hecho. Claro. Yo siempre que pienso esto, y lo recuerdo porque lo tengo muy presente, cuando mis hijos decían, pero ¿por qué estás aquí en la cárcel? ¿Acaso eres malo? No tenía palabras para explicarle que no funciona así la vida. Y yo tenía que hacerles esta pregunta. Yo tenía que hacerles esta pregunta a los dos. Quiero hacer otra. Angélica Porras no solo fue quien acompañó en condición de defensora de Freddy Carrión, sino que se convirtió en una compañera de solidaridad con toda esa familia. Y lo que voy a contar al público ahora, en algo lo saben, no todo, pero en un momento determinado fue tal la persecución en contra de Priscila Esquitini y su familia, que tuvo que abandonar el país con sus hijos por un tiempo. Y Angélica Porras Velasco, esta mujer, acompañó a Priscila Esquitini en esa salida a un exilio forzado. ¿Cómo fue eso, Angélica Porras? Bueno, yo de ese punto quisiera decir que hay varios elementos de ahí. El primero que desafortunadamente la fiscalía, los jueces, la policía no fueron apoyo para la familia de Freddy y ellos, el Estado, empezaron a amedrentar a Priscila. Entonces, el grado de persecución, de entrar a la casa, de robar el carro, romper las puertas, encañonarle, golpearle, decirle que se calle, que tiene que callarse, que no tiene que hablar, fue aumentando cada vez más. Y bueno, para nosotros en general era una preocupación muy grande porque Priscila estaba sola en su casa con sus 3 hijos y Freddy en la cárcel. Entonces era terrible porque era una zozobra, porque nosotros decíamos, le pasa algo a Priscila, ¿qué pasa con los niños? Y lo peor de todo es que la intención, y lo digo con todas sus letras, fue el Estado, fueron la policía, fueron la fiscalía y fue además los propios jueces. O sea, todos ellos, a través de qué mecanismo no lo sé, pero hay un montón de elementos que pueden servir para afirmar lo que estoy afirmando, persiguieron a Priscila. ¿Por qué? La primera pregunta es ¿por qué? Porque Priscila logró poner en el debate el tema de la justicia. Logró poner en el debate un caso que ya estaba sentenciado,
en los medios, en la sociedad y en el Poder Judicial. Entonces ella lo llevó al debate y obviamente era estorbosa, molestaba y por eso es que la querían asustar. Yo creo que la intención mayor era callarla. Entonces sí, efectivamente, tuvimos que decidir entre todos qué hacer. Al principio lo que decidimos es ir a acompañarle cada día, una noche una persona, otra noche otra persona, a dormir en la casa. Pero eso era insostenible. Entonces, como había bastante solidaridad en el extranjero, hubo una persona que nos permitió salir del país. Yo le acompañé, yo no tenía ninguna persecución ni nada por el estilo, pero sí era importante acompañar a Priscila porque queríamos que su voz no se pierda, que se mantenga y además ella no es sola. Ella tenía 3 hijos más, o sea, 3 personas más de quien responsabilizarse. Entonces yo le acompañé. Y bueno, fue una experiencia, diría, eh, bonita porque permitió hacer vida de familia con los niños. Yo no tengo hijos, entonces sí era para mí como novedoso el asunto, pero fue una experiencia muy bonita, fuimos muy bien tratados, realmente nos trataron de lo mejor, pero teníamos que volver porque no íbamos a... Además ya iba a salir Freddy Carrión, ¿no? Sí, y además teníamos que volver porque no nos fuimos, sino solamente porque ya era insoportable la persecución, pero no íbamos a volver recargadas las pilas y todo lo demás. Esto fue lo que pasó, diría. Doctor Richard González Dávila, déjeme consultarle si al tiempo que tocaba defender a Freddy Carrión, a ustedes, a usted en particular, le tocó defenderse del sistema. Freddy Carrión perseguido, sentenciado injustamente. Y los defensores de Freddy Carrión también perseguidos. ¿Eso es cierto, Richard González? Sí, sí, efectivamente, hace unos 2 meses incluso me llamó a mí por parte de la Fiscalía de Napo para poder vincularme a una instrucción fiscal, a un proceso penal. Eso fue bastante sorpresivo para mí, la verdad. Y bueno, yo recuerdo que un lunes en la mañana, mientras Priscila y Angélica estaban fuera del país, yo fui a visitar a Freddy porque a decirle, mira, va a pasar esto, había que estar informados y para que no nos coja por sorpresa, ¿no? Eh, por suerte, digamos, pudimos rebatir, digamos, algunas condiciones que tenía el fiscal o presunciones que tenía el fiscal y sobre todo también yo quiero agradecer públicamente la ayuda, el auxilio, porque en esos momentos, como estábamos dispersos, también solo, a veces uno con la cabeza caliente, no es recomendable, o así sea con preocupación, no es recomendable tomar decisiones. El doctor Francisco Herrera Arauz, en su condición de profesional del derecho, también me ayudó a pasar las versiones, las audiencias, y finalmente esto vino a parar acá en la ciudad de Quito por la condición de juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral que tengo y la condición de fuero que mantengo. Entonces, luego se le preguntó a la fiscal Diana Salazar si persistía con la investigación. Bueno, ella dijo, dejémoslo ahí hasta ver qué hago después con el hombre. Ahí tengo yo abiertas no solo una investigación, tengo, si mal no recuerdo, tengo 4 investigaciones, pero lo más grave que iba a haber era el procesamiento penal ya de mi persona en ese punto. Eso era lo más grave que ocurrió, aparte obviamente de las otras actividades que por ahí tienen, y bueno, me tienen incluso embargado cuentas y cuestiones de Es decir, perseguido igual. Sí, 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 efectivamente. ¿Y perseguido por Diana Salazar? En ese caso no, pero yo creo que hay una confabulación, como decía Angélica, es estructural. El Estado y las diferentes instituciones y sus diferentes actores se han confabulado para poder acallarnos, de alguna manera. Hemos resistido, yo estoy muy contento de haber llegado a esta semana, de estar en este momento, de estar en esta entrevista, porque hemos salido, yo le digo a Angélica a veces, de la casa de fuego y estamos vivos y sin quemaduras.
Estamos ahí, digamos. A ver, ahí al abogado, porque es lo que reivindicó Richard González, y es el hecho de que Freddy Carrión sale sin sentencia. O al menos sale con sentencia, pero no ejecutoriada. Y entonces eso, jurídicamente, ¿qué implica Freddy Carrión sin sentencia ejecutoriada? Richard González. Bueno, es fuertísimo eso. A veces no comprendemos, la ciudadanía dirá, bueno, pues ya lo sentenciaron 2 veces, los medios de comunicación dicen lo mismo, Teleamazonas, ese día estuvo en la salida del Universo, y dicen, salió el sentenciado. No, 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 no. Como decía Freddy, él sale inocente. Esto es gravísimo, ¿ya? Imagínense que mañana hay pena de muerte y ejecutan la pena de muerte sin estar en firme. Y luego dicen, nos equivocamos, disculpe. Eso todavía puede ocurrir en este caso. ¿Puede pasar? Puede pasar porque hasta en la propia casación, de ser el caso, la propia Corte Nacional revoca ese auto de desistimiento que ahorita tiene que tratar, tratamos la casación y dicen, ¿sabe qué? La primera y la segunda instancia, esas sentencias no valen, ¿qué va a pasar con los 3 años de Freddy Carrión preso? ¿Qué va a pasar? Entonces, esa es la gravedad de tener sentencia no ejecutoriada. Y el país, recordemos, el país ya fue líder en violación de derechos humanos y por eso se nos obligó, y por eso está en la Constitución, de que no se puede tener prisión preventiva en delitos de hasta 5 años, si no es solo 6 meses, y en pasados de 5 años, 1 año. Se nos puso, está por regla constitucional, pero como aquí había la consigna, ¿sí? No les importó. Entonces, si ustedes, como decía Freddy, tienen que los jueces se aceleran faltando 15 días para resolver un recurso, ¿usted qué puede creer? Que están, obviamente, con la consigna de sacar una sentencia lo más rápido posible para que en los medios salga que Freddy Carrión sale como sentenciado. Lamentablemente no pudieron hacerlo, no salió así y eso es gravísimo para el país, para lo que nos está pasando. Entonces, eso significa, digamos, que Freddy Carrión en este momento no le puedan decir que es un abusador sexual. Tienen que respetarle esa presunción de inocencia, ¿sí? Él incluso en este momento goza de todos los derechos, ni siquiera tiene suspensión de derechos políticos, goza de todos sus derechos. Y eso a la fiscal general, a los jueces de la Corte Nacional y estos como jueces temporales que habitan ahí y que conviven con los otros que son titulares y que creen que están por encima de todos, les afecta, porque es un INRI para la Corte Saquicela Swing haber tenido este proceso en esas condiciones y haber tenido ese resultado. Eso yo creo que es importantísimo porque mañana van a querer ellos seguir en esos cargos, seguir reivindicando que son defensores de derechos, seguir diciendo que son los jueces garantistas, porque así se venden en las universidades, se venden en los medios de comunicación. Entonces, eso creo que implica tener, digamos, o salir sin sentencia ejecutoriada, pagando una pena anticipada, ¿cierto? Eso significa, querido. Doctora Angélica Porras, ¿qué acciones se pueden adoptar con este caso y sin sentencia ejecutoriada? Va la jurista. Bueno, yo creo que nos toca continuar con los caminos legales que tiene el Ecuador, o sea, el medio nacional. Está por resolverse todavía la casación, no termina de resolverse. Hay que esperar a ver qué dicen los jueces. Luego tenemos dentro del propio proceso penal un recurso de revisión, que es un recurso extraordinario. Sin embargo, ese recurso exige nuevos elementos que nosotros lo tenemos, pero mientras estén estos jueces que han sido cómplices de una injusticia, que han sido cómplices de la persecución política, no es garantía de nada. Nos queda, por otro lado, la Corte Constitucional con la acción extraordinaria de protección. Nos quedan una serie de juicios por daños, porque no es cualquier cosa, no es un pelo de cochino que el Estado, teniendo 3 años para sancionar un delito, no lo haya hecho. El no tener sentencia ejecutoriada quiere decir que no hay sentencia, por más que haya sido juzgado en primera instancia, ratificada la sentencia, que es una sentencia no ejecutoriada de primera instancia en la segunda. No tener sentencia definitiva significa que no ha sido sentenciado. Así de sencillo. Entonces significa también
que se pueden iniciar procesos de daños en contra del Estado, y así lo haremos. Por otro lado, también hemos denunciado a nivel internacional, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación de Priscila, y en el Comité de las Naciones Unidas de Detenciones Arbitrarias, el caso de Freddy Carrión. Y en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones, perdón, el Comité de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, inclusive sabemos que el gobierno se ha movido para que no se trate el caso de Freddy Carrión. Entonces, todos esos mecanismos a nivel internacional también están abiertos. Recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una vez que se agoten todos los recursos aquí en el Ecuador, porque usted sabe que para habilitar la vía interamericana tenemos que agotar no solo la casación que está pendiente, sino también la Corte Constitucional con la acción extraordinaria de protección. Entonces, todo eso está todavía, este caso no ha terminado para nada, más bien en este momento inicia el proceso nuestro, porque ahora somos nosotros los que vamos a demandar al Estado justamente todos los daños que ha causado en nuestra contra, ¿no? Bueno, en contra de Freddy y de su familia. A ver, esa es una parte para la pareja Carrión-Schettini. Legalmente, ¿qué van a hacer? Le preguntaría a Freddy Carrión, pero primero a Priscila Schettini. Dígame qué va a hacer. Y estoy hablando usted particularmente, ya como víctima en el tema, su familia como víctima. ¿Tiene prevista alguna acción, Priscila? Sí, sí, Francisco, yo creo que eso hemos conversado con Freddy y con los abogados. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que el Estado y los responsables, jueces, fiscales, policías, funcionarios públicos, quienes en este momento han actuado durante 3 años con esta persecución, tanto para Freddy, pero también para su familia, sus hijos, tienen que pagar. Es responsabilidad de ellos todo lo que han actuado, y nosotros tenemos pruebas, tenemos videos, tenemos audios, tenemos todo lo necesario para desenmascarar todo este sistema judicial que está ahora en nuestro país, y sobre todo también visibilizar toda esa persecución que ha hecho, por ejemplo, la propia fiscal general del Estado, Diana Salazar, en contra de Priscila Schettini, en contra de los abogados de Freddy Carrión, en contra de la familia. Entonces, yo creo que denuncias, por ejemplo, de violencia de género, denuncias por delito, por supuesto delito de odio, porque la denunciamos por el plagio, son cosas que se demuestra claramente cómo está la persecución o cómo se da la persecución. Entonces, yo creo que también hay que dejar sentado que yo he acudido inclusive a la Asamblea Nacional en varias ocasiones con oficios presentando todo el caso de Freddy Carrión, la persecución. El día miércoles estuvimos en la Asamblea Nacional justamente tratando de desenmascarar para que los asambleístas de la comisión puedan ver cómo se maneja el sistema de protección de víctimas y testigos. Lastimosamente no se pudo dar una audiencia reservada, pero se llegó a la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que hace falta voluntad política de muchas autoridades para continuar también este proceso, pero a nivel legal e internacional, yo personalmente, como Priscila Schettini, voy a seguir todas las demandas necesarias para bienestar y en favor de mi familia, de mis hijos, y también paralelamente en el caso de Freddy Carrión, creo que cederemos apoyo para seguir a nivel internacional. A ver, ahí Freddy Carrión. Ahí Freddy Carrión. ¿Qué va Bueno, a Francisco, yo creo que hacer? los mecanismos internacionales pues se encuentran ahí, pero yo iría un poco más allá. Lo que a mí me pasó, Francisco, yo no se lo deseo a nadie. Como un ecuatoriano, lo que yo pretendo es que en mi país podamos inaugurar la justicia. No solamente membrete, no solamente consignando en una norma que tenemos derechos, sino que esos derechos efectivamente sean tutelados. No existen en este país condiciones actuales para que una persona pueda decir la justicia existe en este país. No existe. No hay condiciones. Jueces que son completamente vendibles. Las sentencias se encuentran en función de una escala de valores y de precios. Jueces que lo que intentan es hacer méritos para conservar el cargo. Jueces temporales, lo que primera vez en la vida o en la historia judicial de nuestro país vemos. Jueces temporales, jueces encargados por horas. Bueno, en fin, es decir, hay una vulneración de los principios de la legalidad tan evidente que creo que los ecuatorianos merecemos tener una justicia digna, tener justicia con todas sus palabras, y para eso
Tenemos que recurrir a instancias internacionales para que el Ecuador sea observado, para que el Ecuador ponga orden casa adentro respecto a los jueces que actúan de una manera completamente o deportiva, olímpicamente, en el sentido de que hacen y deshacen sin sujetarse a ningún tipo de parámetro legal. No olvidemos que la justicia es una misión tan importante en un Estado, Francisco. En el momento en que perdamos, o que estamos a punto de perder absolutamente cualquier sentido de justicia, en el momento en que perdamos la esperanza de que en el Ecuador podamos impartir una justicia adecuada, objetiva, en función de las pruebas, en ese momento, ¿qué sentido tiene un Estado de Derecho? Si usted el día de mañana le inventan una acusación, llega a un tribunal y y las pruebas que uno presente serán lo de menos, porque ya la decisión vendrá dada desde arriba, o desde tal medio de comunicación, o desde tal autoridad, y lo único que harán es una farsa judicial, montando un proceso y diciendo, vean, le hemos dado la oportunidad de defenderse. Pero ¿qué tipo de defensa puede existir cuando la sentencia previamente ya está designada? Eso obligatoriamente, Francisco, por los ecuatorianos, porque tengo hijos, porque no quisiera que ningún hijo de ninguna familia ecuatoriana pueda verse envuelta en un proceso tan difícil, tan ilegal, tan violatorio, tan indigno. Creo que necesariamente vamos a recurrir a la justicia internacional, a exigir a esa justicia internacional que le exija al Estado ecuatoriano que ordene, que regularice, que controle la actividad de los jueces, para que no tengamos casos como los que actualmente tenemos, en donde los jueces ahora se encuentran en la cárcel. Poco les falta ya para dictar sentencias desde la cárcel, créanme que poco les falta. Pero a esa ingente descomposición social hay que ponerle un límite. ¿Qué va a hacer Freddy a propósito? ¿Se va a dedicar al ejercicio profesional? Sí, por supuesto, mi carrera, mi profesión es el derecho, amo mi profesión, e indudablemente seguir también. Vea, yo lo que siempre decía, o sea, un abogado es, para mí la profesión de abogado es vocación, pero más que eso, el ser defensor de derechos humanos no me surgió de la noche a la mañana. El cargo de defensor del pueblo no me dio la condición de defensor de derechos humanos. Yo venía con esa concepción de defensor de derechos humanos mucho tiempo atrás, desde que empecé a ejercer la profesión, desde que empecé a sentir el dolor frente a las injusticias y sobre todo el dolor frente a las desigualdades. Creo que nosotros, como seres humanos, como ecuatorianos, tenemos que ser un poco más empáticos en aquello. Y por lo tanto, el empezar a defender o seguir más bien, para utilizar la palabra adecuada, al seguir defendiendo a personas con situación de vulnerabilidad, a aquellos que han sido víctimas de violaciones, de injusticias, de desigualdades, pues eso, como digo, siempre será una vocación y me verán ahí, junto a Acción Jurídica Popular, como un miembro más, como un integrante más, como una persona que ahora quiere devolver todo ese gran apoyo que recibí de los miembros de Acción Jurídica Popular, de Richard, de Angélica, de Cristian, de tantas personas y de todos los abogados que estuvieron conmigo en momentos tan difíciles, también ser recíproco y unirme a esta causa común de defender los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ahí tienen la respuesta que tanto me estaban pidiendo algunos de los sectores que estaban chateando con nosotros. En términos generales, vamos terminando ya la entrevista, pero doctor Richard González, ¿cuál es el futuro de este caso? Bueno, el futuro de este caso es ser la punta, digamos, de la madeja que vaya llevándonos, ojalá, a la reforma judicial. Ojalá. Yo creo que debemos ir a exigirles a nuestros representantes, a nuestros legisladores, que tomen carta en el asunto, que armen una comisión e investiguen lo que está pasando en la justicia. Y debemos ir siendo cada vez más voces las que les exijamos para que ellos también tengan el coraje, se sientan también apoyados desde la ciudadanía para que puedan hacerlo. Porque si no lo hacemos, los problemas tenemos que resolverlo nosotros mismos, los ecuatorianos, aquí. Entonces tenemos que exigir una reforma judicial, tenemos que evidenciar todo lo que está sucediendo y tenemos que pedirle al poder político que representa al pueblo, que es la Asamblea Nacional, que tome cartas en el asunto y pueda volver a tener el sistema de contrapesos. No podemos seguir con la Corte Constitucional, con la Corte Nacional de Justicia. Vea, yo quiero agradecer también a esos jueces de primera instancia, muy probos,
que en el camino nos encontramos y que sacaron decisiones en derecho, valientes, contra todo un sistema. Por ejemplo, nos entregaron, nos negaban los videos con todos estos de que tenía fiscalía, no nos querían entregar las pruebas para podernos defender, y un juez se atrevió a ordenarle a la fiscalía, a la penal de la Corte Nacional de Justicia, que nos lo entreguen, ¿ya? Entonces nos ha encontrado gente muy, abogados, jueces y juezas en derecho que han dado decisiones valientes, sometiendo a posibles administrativas o que correspondan. Yo creo que eso es lo que va a llevar adelante el caso de Freddy Carrión. Va a terminar siendo la punta que nos lleve a la reforma judicial. Angélica Porras, futuro jurídico del caso. Bueno, yo creo que hay que tomarlo como una oportunidad. Yo coincido completamente con Richard. Además de la solución individual, que es todo esto que ya hemos hablado, hay que reformar la justicia, reformar la fiscalía. La fiscalía es una institución caduca, no ha tenido reformas serias, está con las normas de los años 70 y ha pasado mucho tiempo desde allí como para poder tener una fiscalía proba, una fiscalía que no se entrometa en cuestiones políticas y además jueces decentes, porque lamentablemente, y eso lo sabe todo el mundo, en el Ecuador las sentencias se pagan y cuando usted no quiere pagar las sentencias, tiene que lucharlas desde que amanece hasta que anochece. Entonces, la reforma judicial es una cuestión urgente, pero además una cuestión sustancial. Mientras no haya reforma judicial, los problemas de inseguridad no van a cambiar en el país, porque si es que las sentencias se venden, son los narcotraficantes los que tienen plata para pagar esas sentencias, no la persona de a pie que cae en las redes de la justicia. Entonces, estamos hablando de una justicia que es una verdadera red criminal y eso es lo que hay que enfrentar, hay que descubrir y hay que buscarle una solución. Entonces, no se trata aquí de que, los jueces que están en la cárcel son los jueces malos. No, señores, este es un problema estructural de la justicia. Eso quiere decir que si no se cambia estructuralmente la justicia, la fiscalía y su brazo ejecutor llamado Policía Nacional, no vamos a salir adelante como país, no vamos a superar el reguero de sangre que significa ahora mismo la gobernanza de los grupos criminales aliados con las élites políticas y económicas de este país. Entonces, no solo necesitamos que esa reforma judicial sea profunda, sino que también se entienda cuáles son las ramificaciones de estar sometidos a esos jueces, a esa fiscalía. Si como ecuatorianos no lo entendemos, realmente nuestro país no va a cesar en este derramamiento de sangre que significa enfrentar a los grupos criminales que están enquistados en el poder, que matan en la calle, pero con el aval de la policía, con el aval de los grupos políticos y con el aval económico de los grandes grupos económicos también. Ustedes terminan, Priscila, Freddy. Ustedes terminan. De los dos. Yo termino esta partecita. No, yo solo quiero agradecer, Francisco, a ustedes, a todos quienes se han conectado el día de hoy, a quienes han seguido esta lucha desde hace 3 años, a quienes se han unido al colectivo Acción Jurídica Popular, a los más de cerca de 60 abogados que Freddy Carrión tuvo. Yo creo que Freddy tiene un doble trabajo ahora, porque como nos han demandado tanto por culpa de él, él le va a tocar defendernos a nosotros, así que realmente creo que todavía va a haber mucho trabajo y creo que Freddy le toca más complicado, ¿no? Le toca, es mi abogado en el Tribunal Contencioso Electoral, le tocará defendernos por los delitos de odio que la fiscal general Diana Salazar nos puso, y bueno, y todas las demandas que nos van a caer, porque realmente esta lucha, si nos quedamos callados, si nos silenciamos, pues simplemente nos llevan a la cárcel o nos matan, nos asesinan. Entonces yo creo que más bien decirles que estoy muy contenta, que estoy muy feliz de verle aquí a Freddy, de tenerle aquí por fin, sin esas rejas, de saber que está en casa, de que mis hijos son felices, de que mis hijos están con su papi para todo lado, y que bueno, esa alegría quiero transmitirles a ustedes, que esta lucha, a pesar que
no se logró sacarle a Freddy los 3 años. Yo creo que esta lucha ha sido muy importante, gracias a los abogados, gracias a ustedes, a los comunicadores, a usted, Francisco, que desde el primer momento estuvo ahí, y a otros medios digitales que nos han apoyado. Y creo que esas fuerzas que ustedes me transmitían, ese granito de arena inclusive que me lo dieron, me ayudaron para sostener mi hogar, mi familia, y que realmente yo estoy con mucha gratitud. Y esa gratitud, ¿cómo se la transforma hacia ustedes en seguir peleando y luchando para que la gente pueda recuperar su voz, esa voz que muchas veces tenemos miedo? Entonces yo creo que como Priscila todavía existe muchas luchas por delante, que hay mucha fuerza para seguir peleando por los derechos de ustedes, de muchos ecuatorianos y ecuatorianas, que hemos terminado la fase de Freddy, pero que conjuntamente con él creo que lo que él decía, ¿no? La justicia y las injusticias en el país son a diario, y creo que eso podemos lograr hacerlo desde este momento en adelante, pelear, seguir hablando, y que nadie, permitir que nadie nos quite esa posibilidad de tener una voz propia, y que nadie nos maltrate, y que nadie nos encierre, que nadie violente nuestros derechos. Creo que eso es lo único que me queda por decirles ahora, en la actualidad. Y bueno, queremos seguir luchando, yo quiero seguir peleando para que nadie más vuelva a vivir mi historia, que ha sido muy dura desde fuera, como una madre, como una mujer, con sus 3 hijos, y que nadie más vuelvan a encerrarlo como lo hicieron con Freddy, con amenazas, eh, poniendo denuncias sin sentido, realmente armando casos. Que lo que hemos vivido, lo que yo lo viví, realmente no se lo deseo absolutamente a nadie, ni a los peores enemigos en este mundo. Así que más bien gracias a usted, Francisco, y a todos quienes han estado apoyándonos en este momento. No, yo ya con eso termino. Si me Dale, Freddy. permite, si me permite, Francisco, bueno, ya lo ha dicho Priscila, Angélica, lo ha dicho Richie. Yo quisiera solamente finalizar hablando desde el punto de vista personal. Para mí, el regresar luego de 3 años es como, tengo que volverme a reencontrar con cuando yo salí, y cuando me metieron preso. Mis hijos, los gemelos, estaban de 4 años, y mi hijo mayor de 6 años. Entonces, realmente a veces hasta puede que ellos vean como solamente como una imagen, hasta como un extraño a su propio padre, porque estuvieron muy pequeños cuando yo salí, y ahora que regreso ellos ya han crecido. Y obviamente ese es un reencontrarme, no solo con mis hijos, con Priscila, sobre todo con Priscila, que tanto nos ha pasado, tanto dolor, tanto sufrimiento. El sufrimiento tiene que tener un sentido definitivamente, el hombre tiene que tener un sentido, la mujer tiene que tener sentido en la vida. Y eso es lo que estoy tratando, y lo voy a hacer ahora en este tiempo, reencontrarme conmigo y con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Pero ya en el plano profesional, en el plano eh, político, si usted lo quiere llamar así, creo que es necesario empezar a pensar en el país. Nos duele el país, nos duele mucho el país y lo que está pasando, y tenemos que empezar a pensar por el país en el que debe realizarse. Angélica lo dijo, es necesario urgente una reforma judicial, pero no solo aquello, sino que también hay que ir pensando en una reforma estructural del Estado. Hay muchas instituciones que no están funcionando o funcionan mal, instituciones completamente permeadas a la delincuencia, a la corrupción y al narcotráfico, y indudablemente, sobre todo la Policía Nacional. Pero tenemos que empezar a delinear una nueva estructura de Estado que nos permita fortalecer aquellos puntos débiles. Y creo que eso ya queda para el debate alguna vez, o algunas veces ya lo empezaremos a discutir, respecto de la urgente necesidad de que tengamos una asamblea constituyente para rectificar, corregir aquellos problemas que ahora los estamos viendo operativamente y que nos han derivado a lo que actualmente estamos viviendo. Creo que es necesario empezar a pensar en aquello, de tal manera que podamos superar. Esto no va a ser una solución de una sola persona, de un partido, en lo absoluto. Creo que es la decisión de todo el Ecuador, que nos ponemos de acuerdo en las cosas importantes todos para superar estas crisis institucionales, o definitivamente alguien tendrá que apagar la luz para este país y poder salir, porque al final no vamos a encontrar una solución. Solamente veamos cómo día a día la calidad de vida de los ecuatorianos va, en lugar de aumentar o mejorar, va en detrimento, y eso obviamente nos debe llevar profundamente a la reflexión de que se necesita realmente una urgente reforma a todo el conjunto del Estado. A ver, Freddy, Priscila, Angélica, Richard,
Público en general, querido público, al que siempre le doy todos mis esfuerzos y mi apoyo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haber aceptado esta primera entrevista a Freddy Carrión. Simplemente lo que nosotros hemos hecho es poner el micrófono y hacer las preguntas, para que el público se forme su propio criterio, para que el público se forme su propio criterio, su espíritu crítico que siempre les he dicho. Este tipo de espacios siempre se privilegian con la presencia de nuestros invitados, y por eso yo siempre pido el máximo respeto para quienes invitado a nuestros programas. Ecuador Inmediato ha cumplido con una jornada que para mi criterio tiene más futuro. Y vamos a continuar en ello. Nosotros no podemos dejar nuestro trabajo. Pero por ahora, al menos, hagamos una pausa, regocijémonos de que alguien que estaba siendo víctima de una injusticia, al menos tenga un momento de paz. Y a partir de ahora, mantener el canal abierto para que Freddy y Priscila tengan la oportunidad de seguir expresándose, para que Angélica, para que Richard, para que Santiago Machuca, Henry Ospitía, Cristian Bamonde, de Acción Jurídica Popular, sean los continuos observadores y que denuncien la situación del país a través de Ecuador Inmediato. Yo solo les agradezco, me han permitido hacer historia y a partir de ahora a continuar adelante. Gracias, público querido, ustedes siempre son para mí lo mejor que yo tengo. No permitas una injusticia, así sea con tu peor enemigo. Nada más. Es una forma de despedirnos. Gracias a todos, muy gentiles. Es todo cuanto cabe informar. Gracias por preferirnos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Felicidades, Ecuador. Chao.